Hola, hola a todo el mundo. Para explicar el tema de hoy solo nos hace falta un ukulele y uno de los mejores discos grabados en Argentina, que es Canción Animal de Soda Stereo. Aquí hay una canción que grabó Gustavo Cerati, que compuso Gustavo Cerati, el cantante, guitarrista y compositor de Soda Stereo, que se llama T para 3. T para 3. Y la historia cuenta que se la dedica, o mejor dicho, la escribe cuando se entera que su papá tiene una enfermedad bastante grave, recibe en los estudios, la madre mira los estudios y se pone a llorar y él compone esta canción que se llama T para 3 y dice algo así. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Te para 3. Muy bien, T para 3. ¿Por qué me interesa que escuchen esta canción? Primero porque es una excelente canción, pero segundo porque el tema que vamos a ver hoy está muy relacionado, o mejor dicho, puede verse muy claramente en esta canción. Los pronombres personales. ¿Y eso con qué se come? Los pronombres personales son palabras. ¿Bien? Es una clase de palabras. Así como existen los sustantivos, los adjetivos, los verbos, también existen los pronombres personales. ¿Sí? Los pronombres personales están relacionados con algo que se llama la persona gramatical. En español existen 3 personas gramaticales. La primera, la segunda y la tercera. 3, como la canción, T para 3. No nos vamos a complicar mucho la vida. Lo importante es saber que en español existen la primera, la segunda y la tercera persona. Y están relacionados con ciertos elementos del circuito de la comunicación. Por ejemplo, la primera persona está relacionada con el emisor. La segunda está relacionada con el receptor. Y la tercera con el referente. ¿Bien? Lo mismo ocurre con los verbos. Hay verbos de primera persona, por ejemplo, vi. Hay verbos de segunda persona, por ejemplo, viste. Hay verbos de tercera persona, por ejemplo, vio. Bueno, también hay pronombres de primera, segunda y tercera persona. Por ejemplo, el pronombre de primera persona que corresponde al emisor es el yo. Yo. El pronombre personal de segunda persona es vos. Y el pronombre personal de tercera persona, si es masculino, es él. Cuando es femenino, es ella. ¿Bien? Después vamos a ampliar esta información, pero empecemos por ahí. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando el emisor se nombra a sí mismo, ¿cómo nos nombramos a nosotros mismos? Como yo. Cuando el emisor se dirige directamente al receptor, ¿cómo le dice? Vos. ¿Bien? Y cuando el emisor está hablando de alguien, se va a referir a ese alguien como él o ella.
Bien. Entonces, ¿queda claro hasta acá? Esperemos que sí. Los pronombres, por supuesto, siempre se relacionan. Si el verbo, por ejemplo, tiene una relación muy estrecha con los verbos. Por ejemplo, si el verbo está en primera persona, el pronombre que le corresponde a ese verbo tiene que ser en primera persona. Un ejemplo. Si tenemos el verbo vi, como en el caso de la canción, el pronombre que le corresponde es el yo. Porque el pronombre y el verbo son de primera persona. Si el verbo hubiera sido de segunda persona, viste, el pronombre que le corresponde es el de segunda persona. Vos viste. Y si el verbo hubiera sido vio, ¿sí?, el pronombre que le va a corresponder, perdón, el pronombre que le va a corresponder es el de tercera persona, porque ese verbo está en tercera persona. Entonces, ella vio o él vio. Muy bien. El asunto es que la cosa es un poquito más complicada. Igual no desesperen porque vamos a ejercitar bastante esto hasta que quede bien comprendido. Primero, lo que yo nombré, ahí me nombré bien, lo que yo nombré son los pronombres en singular. El problema es que a veces también utilizamos el plural. Cuando soy yo y otras personas más las que emitimos un mensaje, cuando el emisor es colectivo, se utiliza el nosotros. Y cuando, si fueran todas femeninas, se utilizaría el nosotras. Es interesante para hablar ahora, ¿no?, del lenguaje inclusivo, que es un tema de debate con mucha gente a favor y con mucha gente en contra. El inclusivo propondría un nosotres para incluir a todos, o mejor dicho, si hablamos en inclusivo, hablar a todes, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Uno de los problemas es que cuando digo nosotros es el masculino, y en ese nosotros puede haber una mujer. Entonces, pasando el limpio, tenemos el yo, y si somos muchos, tenemos el nosotros. Vamos con el vos, la segunda persona, pronombre personal, vos. Si son muchos a los que le estoy hablando, como en este caso, en lugar de decir vos, tengo que decir ustedes. Ahí está la segunda persona plural. Vamos a la tercera persona. Si ese él o esa ella son muchos de los que estamos hablando, tenemos que decir ellos o ellas, ¿verdad? Y esto no se termina acá porque es mucho más complicado y lo veremos a continuación.